Déjeme saludar al maestro Paco Cruz para hablar, sí, de los ridículos del PAN que van a Washington, no han entendido nada. El sexenio pasado veíamos a Mariana Gómez del Campo continuamente, precisamente la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, constantemente en Washington denunciando lo que estaba haciendo el gobierno de López Obrador. Ahora es el propio Roberto Gil Suárez, exsecretario particular de Felipe Calderón, junto a Jorge Triana, allá en Estados Unidos, siguiendo la misma estrategia, el mismo circo, pero también para que hablemos de esta versión que ha circulado luego de que también se diera a conocer el citatorio en el Senado para hoy, la posibilidad de que se discuta la dimisión, renuncia, solicitud de licencia, lo que vaya a ser, si es que así se confirma, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Dice así el citatorio del Senado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso A de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 29, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado de la República, se cita a las y los integrantes de la Cámara de Senadores a la sesión plenaria que se verificará el jueves 27 de noviembre de 2025 a las 10 de la mañana en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ya saben la dirección, en la colonia Tabacalera, ahí por Paseo de la Reforma. Lo firma la senadora Laura Itzel Castillo Jiménez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Esto fue ayer, básicamente de último minuto. Y bueno, le decía que ya llegó el maestro Paco Cruz para hablar de estos temas. Larga trayectoria del maestro Paco Cruz, 5 décadas ya en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, que espero que se lo lleven en estos viajes largos los panistas para que vayan leyendo algo en el avión mientras van de México a Washington, a ver, a ver si cambia un poquito su visión, su panorama. Tierra Narca y la guerra que nos ocultan, otros 2 libros de referencia del maestro Paco Cruz. Paco, buenos días, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, mira, casi 5 décadas. Bueno, me faltan 4 años. Porque yo te platiqué, empecé a reportear, ya pagado con salario, inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1979, Vicente. Desde entonces no he parado de trabajar un día, digo, de pronto algún par de semanas, pero no he dejado de trabajar, Vicente, desde entonces. Sigo activo, aunque soy pensionado del IMSS. Por eso sé que mi primer salario lo cobré ya formal y que no he parado en 79, Vicente. Así que me faltan 4 añitos, pero ahí van, Vicente. Y mira, fíjate qué temas. Hay dos que tú pones sobre la mesa bien interesantes. Uno, los panistas. ¿A quién van a denunciar? ¿A los gorilas que fueron a agredir a los policías? No, hombre, esa denuncia que van a hacer ante los organismos internacionales, dices tú muy bien, es desmontable muy fácil, Vicente. Hay fotos, cualquier cantidad de fotos donde se ve a estos gorilas, que no eran jóvenes, eran con el respeto de los gorilas, que no tienen nada que ver. ¿A qué van a hacer? Es desmontable. Gil Suárez, el hombre que ayudó en las estrategias de Genaro García Luna, el cómplice de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el cómplice de Felipe Calderón, que nunca denunció una de las atrocidades de su jefe en la presidencia de la República. No, hombre, es desmontable. Y de Jorge Triana, si no estoy mal, todavía debe por ahí una condena por manejar en estado de ebriedad, dice, yo digo borracho, Vicente, pero esos son los panistas. Ahora tocamos ese tema. El otro tema que nos convoca en este momento, Vicente, sí es la eventual, yo no digo permiso, sino la eventual renuncia, y sería renuncia por motivos de salud
por motivos de salud de Alejandro Gertz Manero, que ha sido un fiscal poderoso, y yo no digo que un fiscal polémico, fíjate, Vicente, más bien un fiscal muy oscuro, muy siniestro en todos los sentidos, que es el responsable de abuso de poder, de conflictos de poder, de opacidad patrimonial. Así que cuando la gente dice es polémico, no, no es polémico. Gertz ha sido un hombre que ha utilizado el poder a su favor, que es un tipo vengativo, revanchista. Ahí están hasta contra sus familiares, va. Ha usado la Fiscalía General de la República para venganzas personales, y ha utilizado los recursos de la Fiscalía General de la República para litigar rencillas y pleitos personales y familiares. Y el caso más notorio es el proceso penal contra su familia política, Laura Morán y Alejandra Cuevas, a quienes acusó de homicidio por omisión en la muerte de su hermano Federico. Alejandra Cuevas estuvo encarcelada más de un año hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo y ordenó su liberación. Así que hablar de Gertz Manero, eso es un personaje siniestro, Vicente. ¿Por qué lo nombró el presidente? ¿Por qué lo nombró el presidente López Obrador y luego lo confirmó el Senado? ¿Recuerdas eso? Eso es, aquí lo hemos dicho, seguramente algún compromiso muy importante, esa es la verdad, y también lo hemos dicho, siempre fue un error de Andrés Manuel López Obrador, que es fue un presidente que supo reconocer sus errores, y eso lo engrandece más todavía, uno de esos errores es Alejandro Gertz Manero, que además, fíjate, a todo eso hay que sumar un patrimonio y riqueza inexplicable, empresas vinculadas a operaciones financieras millonarias muy oscuros por ser cercanas a 1,000 millones de pesos, que no corresponden a sus ingresos públicos, y hay sospechas, por lo tanto, de enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. Y luego hay una disputa legal también que fue un caso muy notorio, por el control de la Universidad de las Américas en Puebla y el uso del nombre. Se acusó a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero de beneficiar a su círculo cercano en un litigio civil contra la familia Jenkins Landa, y luego fue acusado de plagiar textos en su tesis doctoral, un escándalo que generó críticas sobre su integridad académica y profesional. Y también hay denuncias, Vicente, denuncias muy serias de tortura y tráfico de influencias. Yo recuerdo el exdirector general de Pemex, Carlos Treviño, denunció a Gertz por tortura en el marco del caso Odebrecht, bueno, en ese caso también ha beneficiado mucho a Emilio Lozoya Austin. Así que es un personaje que tiene denuncias, Vicente, denuncias y escándalos ampliamente documentados, que han generado a lo largo de 7 años fuertes cuestionamientos sobre el uso faccioso de la justicia y la falta de transparencia durante su administración al frente de la Fiscalía General de la República. No sabemos exactamente qué va a pasar hoy, si es un rumor verdaderamente, si hay consistencia, si va a renunciar, si lo van a renunciar, pero la realidad es que no puede quedar atrás las órdenes de persecución, el encarcelamiento o persecución contra periodistas, como lo hacían en el tiempo del PRI, Vicente. Así que es un fiscal muy oscuro, y yo recuerdo mucho, aunque hace mucho que no tenemos contacto con él, tú recuerdas, Jesús Lemur lo llamó el punto más oscuro de la 4T, no tiene ideales políticos, siempre se ha sentido más cómodo con las cúpulas del PRI, con las cúpulas del PAN. Ese es su círculo, Vicente, sí, las élites del poder. Es un hombre que tiene la oportunidad y conoce la oportunidad política, es inteligente y astuto. ¿Por qué? Porque a todo mundo le ayuda para cobrar después favores.
Así que, como decía Jesús, yo recuerdo en alguna entrevista, dijo, va brincando de diana en diana. Sí, la verdad es que es un convenenciero. Lo mismo atiende a la derecha que a la izquierda. Con todos tiene compromisos, Vicente. Ha sido todo prácticamente en este país. Llegó a ser, tú recuerdas, con el PAN secretario de Seguridad Pública, y con el PRD en el gobierno de la Ciudad de México fue también secretario de Seguridad Pública, así que esa se le considera mucho como uno de los sostenes de movimiento de convergencia nacional, hoy Movimiento Ciudadano, con el partido que llegó a ser diputado federal. Así que la figura de Alejandro Gertz Manero y todo el oscuro pasado que ha ido regando en su historia política, no solo como fiscal, este, es la imagen del fracaso de la justicia en México. Aquí lo dijimos muchas veces, Vicente, pero no sé cuántas, pero muchas. Puede cambiar el Poder Judicial, pero mientras no haya cambios en la Fiscalía General de la República, va a ser muy complicado que mejore, por ejemplo, mejoren los sistemas de investigación del Ministerio Público. Así que, y hubo quienes señalaron en su momento que mientras no cambiara Gert Manero, la 4T y sus gobiernos iban en picada, era un lunar negro. Y mira, y el otro punto que nos faltaba, sus bienes patrimoniales han sido verdaderamente cuestionados en México, en Estados Unidos y en Europa desde 2017, 2018, hay acusaciones serias sobre esos escándalos, sobre sus bienes patrimoniales que no coinciden con sus ingresos. Vicente, yo recuerdo alguna vez el periodista Gerardo Reyes advirtió que en 2002, fíjate, 2012, adquirió un departamento en un edificio Deco en Park Avenue, en Central Park, en Nueva York, por el que pagó 2.4 millones de dólares, que cubrió al contado, Vicente. Así que hay, a donde le busquemos, hay un punto oscuro de Alejandro Gertz Manero. Yo recuerdo cuando le documentaron su departamento en Madrid, allá en España, otro en París, en Francia, por los que pagó más o menos el equivalente a 60 millones de pesos. Así que, ves, a donde rasques, ni siquiera tienes que excavar mucho, Vicente, con que le rasques un poquitito, hay un escándalo de lo que busques, de tortura, de persecución política, de lavado de dinero, de extraños comportamientos contra su familia. Yo recuerdo mucho a Santiago Nieto, quien lo investigó por envíos, por lo menos a 79 personas. Así que hay inconsistencias que no paran y su cercanía, por ejemplo, con Luis Cárdenas Palomino fue muy evidente. Así que su cercanía con el calderonismo, Vicente, pero yo te decía, pues es cercanía con todos, es un hombre que negoció, apoyaba a las campañas, que para eso es bueno y hay que decirlo, apoyaba sus campañas y luego te cobraba los favores. Todo mundo le debe favores a Gertz Manero, y favores muy oscuros, Vicente. ¿Qué te parece? Es como una historia de terror. No sé qué va a pasar en el Senado hoy, pero si pasa algo, es para una renuncia por motivos de salud. ¿Recuerdas? Hace unos meses lo operaron, desapareció de pronto y lo operaron. Hay también señalamientos de que está enfermo. ¿Y a partir de qué? De las semanas que desapareció para una operación delicada. Así que yo supongo que lo que hay hoy es más que un rumor, que hay visos de que en el Senado hoy puede presentar su renuncia por motivos de salud, Vicente. Pues estás de entrada ya dejando, como digo yo, la víbora chillando, mi querido Paco, porque también hay que decirlo, en los medios de comunicación poco se habla o se hablaba de todas estas cosas que estás mencionando, porque hay pues un temor.
al fiscal general de la República. Recuerdo, obviamente no comparto muchas cosas ya, no, la gran mayoría de cosas con Jesús Lemus, pero recuerdo cuando publicó su libro El Fiscal Imperial, pues fue un tema que yo abordé con el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el mundo con el Jesús en la boca. Y recuerdo que días antes nos habían dicho, no, pues se va a vincular a proceso al Pelón Gomis por haberte tumbado los lentes y estas cosas en la Fiscalía especializada para delitos contra la libertad de expresión o algo así se llama. Y recuerdo que después de esa exposición nos dijeron por órdenes de ya sabes quién, bueno, no, para que no se vaya a confundir, por órdenes del jefe en la fiscalía, pues básicamente nos dijeron muchas gracias, ahí está su pinche carpeta y que les vaya bien. Cosas así extrañas han pasado y se han mencionado. Eso sí, también quiero decir que cuando he tenido la oportunidad de hacerle planteamientos abiertamente al fiscal, pues no ha rehusado a responder, como el último sobre el caso de Israel Vallarta. Y yo recuerdo que le decía que había pues unas ganas de no, o no había ganas de aceptar cuando se equivocan en la fiscalía. Y el caso de Israel Vallarta, creo que lo llevarán en la frente como uno de sus eh, errores más grandes. Esa es mi opinión. Luego de el montaje de Luis Cárdenas, la tortura de Luis Cárdenas Palomino, del montaje de Genaro García Luna y la complicidad de Televisa en aquel noticiero que encabezaba Carlos Loret de Mola, que ya sabemos lo que generó, pero la insistencia desde la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, a pesar de incluso la resolución, la decisión de una jueza, de seguir insistiendo, de llamar, por lo menos bajita la mano, de llamar la atención, querido Paco. Vicente, Israel y Florence Cassés son parte de las venganzas de Gertz Manero y sus acuerdos oscuros con García Luna, con Luis Cárdenas Palomino. Tú tienes razón, no es una mancha lo de Israel, es una venganza personal a la que entró él, a la que se sumó, pero es una de tantas, Vicente. Verdaderamente Gertz ha sido un fiscal muy oscuro. Yo recuerdo cuando le documentaron la compra de dos aviones para uso personal, dos, Vicente, cuando fue rector de la Universidad de las Américas, de la que prácticamente se dice que sus hijas son las dueñas y que opera como su caja chica. Y también le documentaron la adquisición de 250 vehículos a él y a su familia, por los que pagó cerca de 110 millones de pesos, en la mayoría Mercedes-Benz, Rolls Royce, Vicente. Así que Israel Vallarta Cisneros es parte de la personalidad siniestra de Alejandro Gertz Manero. Y tú me dices, fíjate bien, me dices, es que me trató como un caballero. Sí, como un caballero, como una dama, porque hay que decirlo eso. Gertz Manero tenía el trato, y yo me hacía recordar mucho a Carlos Jan González. Algunas veces, cuando ya era un hombre muy, muy corrupto y de mucho, mucho poder, me tocó entrevistar un par de veces de entrevistas banqueteras, ciertamente, a Carlos Jan González. Y que era un caballero, Vicente, conocía el nombre de cada persona que estaba ahí, de memoria. Te saludaba, si tenías un hijo, un primo enfermo, te saludaba, ¿cómo está tu hijo, fulano de tal? Siempre por nombre. Carlos San González terminó como robándose 3,000 millones del erario, así como era. Bueno, Gertz es de esa madera de políticos viejos. Conocen el trato personal suave, lindo, diría yo, como caballeros, lindo el trato, pero por atrás son personajes siniestros, personajes que formó el viejo sistema político mexicano, Vicente, que a través de ese trato que esconde muchas cosas, algo muy oscuro, echan mano del dinero institucional y luego le sirven para esconder todo, porque todo mundo tiene compromisos con él. Así que hay que ver eso. Es
Alejandro Gertz Manero es de esas personas de antes, que tenían un trato muy suavecito, muy de caballeros con con todo mundo en realidad, pero por atrás eran personajes oscuros, personajes de los que tenías que cuidarte porque son vengativos y nunca sabes cuándo te iba a llegar la puñalada por la espalda, con esa sonrisa, con eso todo, Vicente. Así que Alejandro Gertz Manero es la fiel representación de los políticos del pasado. Vicente, claro, en el presente seguramente tendremos algunos, pero en el pasado esa era la formación política de muchos. Trato suave, lindo, escondiendo una personalidad siniestra muy atrás. Se va hoy, qué bueno que se va, aquí lo dijimos, Vicente, la 4T avanza directo, en línea recta, y él avanza para atrás. No, no se trataba que avanzara con la 4T, no, se trataba que administrara bien el sistema de justicia en la parte que le corresponde, en la parte que le corresponde a la Fiscalía General de la República, y siempre lo vimos avanzar hacia atrás, en sentido contrario a las demandas de la sociedad, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado. Si se va, qué bueno que se va. Y lo otro te digo, si se va, necesariamente tiene que ser por la edad, por los señalamientos que hay, es que está enfermo Alejandro Gertz Manero, Vicente. Así es, con las eh, respectivas advertencias. Voy a leer lo que publican periodistas como Mario Maldonado, columnista del Universal, entre otros que mencionaron la posibilidad de que se trate de esta renuncia o solicitud de licencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lo que lleve a sesión de senadores y senadoras hoy más tarde, ahí en Paseo de la Reforma. Dice Mario Maldonado, me confirman fuentes de alto nivel que mañana el Senado mexicano anunciará la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Hoy el coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López Hernández, estuvo en Palacio Nacional revisando el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum. Junto con esa determinación vendrán otros cambios en la fiscalía. Arturo Saldívar y Ernestina Godoy son los dos principales candidatos a ocupar ese cargo. Mañana a las 8:30 de la mañana están citados los senadores y senadoras para discutir la potencial renuncia obligada disfrazada como licencia del fiscal Gertz Manero. A las 9 están citados también los altos funcionarios de la Fiscalía General de la República y se espera incluso que en la reunión privada participe la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. A las 10 de la mañana es la sesión extraordinaria del Senado. Si no cambia nada de último momento, la Fiscalía General de la República tendrá un fiscal interino o encargado de despacho en lo que se manda una nueva protesta. Pues yo estoy como Matilde Cadena, la profe, que le escribe a Mario Maldonado, viniendo de ti lo dudo, aunque lo deseo, dice Matilde Cadena, para que veas que estoy al pendiente, profe, de ti. Y bueno, en momentos también en los que pues ahora resulta que sale que hay una carpeta también para o contra el dueño de Miss Universo. Eh, Nadie sabía de que estaba siendo señalado como presunto narco o traficante de armas para el crimen organizado o guachicolero. Y lo saca Loret en Latinos y rápido la fiscalía confirma que sí, hay investigación, carpeta y no sé si hasta orden de aprehensión contra este personaje de apellido Rocha. No sé si tengamos al enemigo en casa que le esté filtrando, porque creo que así funciona la cosa en el periodismo de investigación en la cabecita de Loret, que le esté filtrando carpetas, información a Latinos desde la fiscalía, es pregunta. Bueno, mi querido Paco, déjame saludar también a Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, décadas